Buena gente, ¿cómo están? Acá les habla Eloy. Vamos a ver el último método de integración, o por lo menos el último de los más relevantes, ¿sí? Lo último que nos faltaría ver luego, o sea, lo que deberíamos ver después de esto sería lo que es integraciones por sustituciones trigonométricas, ¿sí? Que puede sonar muy parecido a cuando uno quiere realizar una integración por sustitución, pero tiene bastantes diferencias. Pero bueno, vamos a hablar de fracciones simples, el método de integración por fracciones simples. Puede que este sea el método de integración o el segundo más odiado. ¿Por qué? Porque el proceso en el que vamos a ver ahora es bastante raro por la forma en la que uno lo hace. Es decir, quizás uno tiene, digamos, si viene de integración por partes o de método de sustitución, uno más o menos tiene como una estructura específica para una integral. Ahora bien, cuando uno tiene que resolver una integral por fracciones simples, no va directamente a resolver la integral de por sí. O sea, no es que buscamos la primitiva, ¿sí? O sea, buscamos la familia de primitivas si tenemos que resolver una indefinida, o si no, si tenemos que resolver una definida, buscamos una primitiva particular y aplicamos la regla de Barrow. Quizás no es tan así. Vamos a ver que para poder resolver las integrales que sean por fracciones simples, en algunos casos vamos a tener que trabajar con sistema de ecuaciones, ¿sí? Sistemas de ecuaciones relativamente sencillos, no van a ser tan complejos, pero sí vamos a tener que estar trabajando indirectamente con, digamos, una parte en la que vamos a resolver un sistema de ecuaciones, ¿sí? Y eso puede ser bastante raro porque uno no pensaría que para resolver una integral tenía que recorrer un sistema de ecuaciones, pero bueno, en este caso se da esa diferencia con los demás métodos. Bueno, entonces, lo que tendríamos que hablar primero es el primer caso. El primer caso de fracciones simples es el caso en el que estamos trabajando con raíces reales, simples y diferentes. ¿Está bien? ¿Esto qué significa? Significa que si nos toman o nos piden realizar una integral de esta forma, ¿sí? Y uno dice, pero ¿cómo sabes que se hace por fracciones simples, no? Bueno, esa es una ventaja que tiene el método de integración de fracciones simples, ¿sí? Sea para el método este de raíces reales simples y distintas, sino que también se da en todos los demás integrales que hay que resolver por fracciones simples. ¿Por qué? Porque el método de integración de fracciones simples se utiliza cuando tenemos que integrar funciones racionales. O mejor dicho, o en este caso más fácil, cuando trabajamos con división de polinomios. Cuando nos piden integrar una división de polinomios, una de las formas que salta rápidamente, o sea, uno de los métodos de integración que salta rápidamente a tratar digamos, de los que nos surgen en la cabeza por lo menos, es el método de fracciones simples. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando vemos una integral de una función racional, es muy probable que esa integral se resuelva por fracciones simples. Y esa es una diferencia favorable respecto de los otros dos métodos en los que nosotros teníamos que por ahí estar buscando ciertas cositas, como que la integral, digamos, para identificar qué método de integración usar, había que por ahí pensar mucho más si realmente se podía hacer con ese método o no. Entonces, volvamos a este caso. Vamos a trabajar con fracciones simples, pero aplicado a raíces reales simples y distintas. Bien, fíjense que nos toca hacer esta integral. La idea del método de fracciones simples es, primero, factorizar el denominador si este todavía no está factorizado. Van a ver que en muchas integrales el denominador ya se los van a dar factorizado. En este caso, podríamos hacer un factor común x en el denominador, ¿sí? Fíjense que lo que obtendríamos factorizando el denominador es que nuestro denominador es x por x menos 1. Hicimos un factor común x. Y en el numerador, nada. ¿Sí? Nada. Entonces, ¿cuál es la idea del método de fracciones simples? Bueno, la idea del método de fracciones simples es poder llegar a separar esta integral, o sea, esta integral en suma de estas dos. Claro, y uno dice, pero estás separando una integral en más integrales. Estás como, digamos, incorporando más integrales de las que había. Bueno, pero van a ver que esas integrales, por más de que aumentan en cantidad, son mucho más fáciles de hacer. ¿Sí? Fíjense que realizar esta integral y esta otra son integrales relativamente fáciles. ¿Cuándo? Cuando uno sabe que son A y B, obviamente. Y la pregunta es, ¿qué son A y B? Bueno, A y B son constantes.
¿sí? A y b son constantes que uno debe encontrar su valor. ¿Está bien? Es decir, la idea del método de fracciones simples es separar una integral de una función racional en suma o resta, puede ser también, de fracciones simples, ¿sí? O sea, funciones racionales tipo 1 sobre x, 1 sobre x cuadrado más 1, ¿sí? Integrales que uno les conoce fácilmente la familia de primitivas, ¿está bien? Entonces, ¿cómo podemos llegar a encontrar los valores de a y b si ni siquiera sabemos, digamos, si no tenemos ninguna cuenta o ecuación que realizar? Bueno, es importante aclarar que antes de ponernos a hacer las cuentas, esta separación dada de esta manera, ¿sí? Solo se puede hacer cuando tenemos raíces digamos, cuando en nuestro denominador aparecen raíces reales, simples y diferentes. En este caso, fíjense que las raíces del denominador, que estas son las raíces que nosotros decimos que son las que son simples y distintas, son el 0 y 1, ¿sí? Ambos números reales, obviamente diferentes, ¿sí? Y son raíces simples, o sea, raíces de multiplicidad 1. Entonces, fíjense que eso ya nos da la pauta de que la forma en la que tenemos que separar nuestro integrando en fracciones simples va a ser a través de una constante sobre x menos la primera raíz. En este caso, la raíz es 0. X menos 0 es x. Por eso aparece una constante sobre x. Y después, como hay otra raíz real, ¿sí? Que es el 1, debido a que x menos 1 tiene como raíz 1, nos va a quedar una constante diferente a la primera, la llamamos b, sobre x menos esa otra raíz, ¿sí? Siempre es así, es como que uno separa el integrando en una suma de una constante sobre x menos la primera raíz, más otra constante sobre x menos la segunda raíz, ¿sí? Y eso lo vamos a estar haciendo sucesivamente si hubiese más raíces. Por ejemplo, si tuviéramos 3 raíces, está bien, simples, por ejemplo, pónganle que en el denominador nos hubiese aparecido también un, qué sé yo, x más 1 al cuadrado, x más 1. Entonces, fíjense que ahí habría que agregar como un tercer término que tenga otra constante c sobre x, en este caso, x más 1. ¿Está bien? En ese caso, la raíz sería menos 1. Pero bueno, ese sería ya otro caso. Entonces, esa es la forma, ¿sí? Una vez que ustedes tienen su integrando con el denominador factorizado, ya van a poder ver cuántas raíces hay, si hay raíces simples y distintas, o si hay alguna raíz que se pueda, digamos, que pueda ser compleja, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a pasar a la parte que uno dice que hay que hacer las cuentas. Bien, entonces, esta es la propuesta que uno hace, ¿sí? Esto que marcamos como asterisco es la propuesta que uno hace. Uno propone separar el integrando en una suma, ¿sí? De una constante sobre x menos la primera raíz, que es x menos 0 en este caso, o sea, la raíz es 0, más otra constante sobre x menos la otra raíz, que es 1. ¿Está bien? Una vez que uno hace esa propuesta, ¿sí? Que esto recuerden que solo se hace para raíces reales, simples y distintas. Entonces, una vez eso aclarado, ahora vamos a trabajar con este lado de la igualdad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer la suma de estos dos. O sea, vamos a hacer una suma como si fuera una suma de fracciones, ¿sí? ¿Se acuerdan que hay que hacer denominador común entre los dos denominadores? ¿Sí? En este caso el denominador común sale multiplicando los denominadores, x por x menos 1. ¿Y qué hacemos después? Agarramos x por x menos 1, lo dividimos por x, ¿sí? Fíjense que nos va a quedar x por x menos 1 dividido x, me da x menos 1. Eso que me da x menos 1 lo multiplico por el numerador. Entonces me estaría quedando a por x menos 1, que es lo que ponemos acá, ¿sí? Como una suma de fracciones, ¿sí? Más, ¿sí? Que lo ponemos acá, está bien. Después tendríamos x por x menos 1 dividido x menos 1, ¿sí? Eso nos da x. Y esa x la multiplicamos por el numerador. Entonces de ahí nos va a quedar el b por x, ¿sí? Ahora van a ver por qué estamos haciendo esto, ¿sí? Y por qué de acá vamos a sacar el valor de a y b.
Entonces, ahora lo que vamos a hacer es el a por x menos 1 ese que está ahí, lo vamos a distribuir. O sea, vamos a hacer distributiva con a por x y a por menos 1. Eso nos va a quedar a por x menos a más b por x, ¿sí? Fíjense que el lado izquierdo de la igualdad lo vengo copiando igual, no le hicimos nada, ¿sí? Ahora, fíjense que entre estos dos términos podemos identificar que hay algo que se repite. Obviamente, uno va a decir la a, pero no es lo que buscamos, ¿sí? Porque si nosotros aplicáramos factor común con la a, volveríamos al paso anterior. Lo que hay que observar es que hay dos términos que tienen x. Y que lo que hay que hacer es entre esos términos que tienen la x, hay que hacerle factor común. Es decir, lo que vamos a hacer acá es hacer un factor común x, ¿sí? Factor común x. Entonces, al hacer ese factor común, lo vamos a hacer, obviamente, entre a por x y b por x. El menos a lo dejamos al lado, ¿sí? Lo copiamos como venía. Entonces, ahí lo que nos va a estar quedando es que no es x, o sea, x por a más b. Eso sería una vez que hicimos el factor común. Menos el a que no lo usamos. Y todo dividido x sobre x menos 1. Entonces, fíjense que uno llega a esto de acá. ¿Cuál es la idea de esto? Es que ahora veamos, ¿sí? Algo muy importante y que al principio ni siquiera se nos pasó por la cabeza, que es el hecho de ¿cuándo son válidas estas expresiones? O sea, nosotros hicimos todo este despeje, todo este acomodamiento, pero quizás en ningún momento nos preguntamos cuándo sería válido en realidad hacer este integral, ¿sí? ¿A qué me refiero? El integrando, fíjense que es un integrando raro, ¿no? Porque es una función racional. Y que lo más especial de esto es que el denominador se puede anular. Recuerden que un requisito para que una función sea integrable en un intervalo cerrado era que esta función sea continua en ese intervalo. ¿Está bien? Pero claro, ¿qué pasa si esta función supónganse que nosotros quisiéramos hacer esta integral definida en un intervalo dado? Si dentro de ese intervalo ocurre que están los valores de x en los que se anula el denominador, esa función no sería integrable en ese intervalo. Tendríamos que recurrir a otra forma de integración que se llama la integración impropia, que se ve más adelante. Es decir, ¿a qué voy con esto? A lo que voy es que nosotros nunca nos preguntamos dónde sería válida hacer esta integral. Fíjense que para que esta integral se pueda hacer, ¿sí? X, o sea, mejor dicho, el denominador no se debería anular. Entonces, para que el denominador no se anule, x no debería ni valer ni 0 ni 1, que son casualmente las raíces reales, simples y distintas que nos permitían separar esta integral de, este integrando de esta manera. ¿Está bien? Es decir, todo esto que estamos haciendo es válido si y solo si x pertenece a los reales excepto el 0 y el 1. ¿Sí? Es muy importante que eso lo tengan presente porque es un requisito importante el de la integrabilidad para poder hacer todo esto. ¿Está bien? Pero una vez que ustedes aclararon eso, una vez que ustedes dicen, bueno, estamos trabajando en ese intervalo. Perfecto. Entonces, si x no vale ni 0 ni 1, entonces yo puedo hacer esto. Puedo simplificar. O lo que pueden hacer también es decir, elijamos a uno de los dos denominadores y lo pasamos para el lado derecho, por ejemplo, multiplicando. Al hacer eso se nos va a simplificar con el del otro lado. Pero al eliminar los denominadores, lo que nos está mostrando esto es que para que esta igualdad se dé, se va a dar solamente cuando los numeradores son iguales. Es decir, que x más 2 debe ser igual a más b por x menos a. Pero claro, fíjense que para que esta igualdad se pueda dar, vamos a tener que justamente, o mejor dicho, esta igualdad se tenga que dar, vamos a tener que trabajar con algo que probablemente ya vieron en álgebra, y si no lo vieron, ya lo van a ver, que es el concepto de igualdad de polinomios, ¿sí? Fíjense que de ambos lados de la igualdad tenemos polinomios, y deben ser iguales. Y en álgebra van a ver que dos polinomios son iguales cuando todos los coeficientes del mismo grado, ¿sí? O sea,
Quiero decir, cuando todos los numeritos que multiplican a las diferentes potencias de x son iguales a ambos lados. Pero claro, yo no voy a comparar, por ejemplo, el 1 que multiplica la x con el menos a, que es el término de grado 0. ¿Sí? La idea es que uno compare este numerito de acá con el coeficiente de grado 1 del polinomio del lado derecho. Es decir, comparamos el coeficiente del término de grado 1 del lado izquierdo con el coeficiente del término de grado 1 del lado derecho. Comparamos el coeficiente del término de grado 2 del lado izquierdo con el coeficiente del término de grado 2 del lado derecho. Y así sucesivamente. Es decir, que si este es el coeficiente, que lo es, el coeficiente de grado 1 del polinomio del lado izquierdo, ese coeficiente tendría que ser el mismo que el coeficiente de grado 1 del polinomio del lado derecho. Y de ahí sale una ecuación. Esta de acá. ¿Sí? Ahí sale una ecuación. Ahora, hacemos lo mismo con el coeficiente de grado 0, el coeficiente independiente. El coeficiente independiente del lado izquierdo debe ser igual al coeficiente independiente del lado derecho. Y de ahí nos sale otra ecuación. Y si ven bien, lo que les acaba de quedar es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Está bien? Este es el sistema de ecuaciones al que yo me refería anteriormente. Este sistema de ecuaciones vamos a tener que resolverlo para poder encontrar cuánto valen A y B y poder hacer esa separación del integrando en fracciones simples, ¿sí? Que a su vez van a ser mucho más fáciles de integrar. ¿Está bien? Entonces, fíjense que ya de la segunda ecuación sacamos sencillamente que A vale menos 2, ¿sí? Ahora, ese valor de A igual a menos 2 lo vamos a reemplazar en la primera ecuación. ¿Para qué? Para despejar B. ¿Sí? Entonces, fíjense que la primera ecuación era 1 es igual a A más B. Pero acabamos de ver que A vale menos 2. Entonces, en vez de poner A de vuelta, ponemos menos 2, sabiendo que ya encontramos su valor. Y de ahí sacamos que B vale 3. Es decir, que ya encontramos cuánto valen A y B. A vale menos 2 y B vale 3. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Una vez que ya conocemos los valores de A y B, volvemos a la expresión original. ¿Cuál era la expresión original? A la que llamamos asterisco. Recuerdan que el objetivo era separar x más 2 sobre x por x menos 1 en una constante sobre x más otra constante sobre x menos 1. Pero no sabíamos cuánto valían esas constantes. Pero ahora lo sabemos. Entonces, si nosotros teníamos que resolver esta integral y nosotros acabamos de averiguar que esto de acá se puede separar de esta manera, fíjense que ese menos 2 es el A y ese 3 es el B. ¿Está bien? Es decir, acá les aclaro que estoy usando asterisco, ¿sí? Porque asterisco era justamente esta igualdad. ¿Está bien? Entonces, lo que estamos haciendo es reemplazar el integrando, ¿sí? Por su expresión equivalente, que sería esta de acá, que está escrita a partir de fracciones simples. Es decir, separamos el integrando en su expresión equivalente con fracciones simples. ¿Y qué hacemos con eso? Bueno, vamos a hacer la integral, porque la gracia es que ustedes vean que esta integral de esta suma es mucho más fácil que hacer la original. ¿Sí? O sea, es mucho más fácil que hacer esta de acá. Entonces, como esta es la integral de una suma, ¿sí? Recuerden las propiedades de integración. Si dos funciones son integrales en un intervalo, entonces la integral de la suma se puede separar en la suma de las integrales. ¿Sí? Acá lo estamos usando. ¿Está bien? Entonces, si trabajamos dentro del intervalo que mencionamos antes, en el intervalo de todos los reales excepto el 0 y el 1, entonces podemos aplicar la propiedad de suma de integrales y separar esta integral de esta forma. ¿Sí? Y bueno, fíjense que por propiedades, acá vamos a usar otra propiedad de integrales, que era la que nos decía que si teníamos una constante distinta de 0 y una función integrable, entonces la integral de la constante por la función es igual a la constante por la integral de la función. O en pocas palabras, podemos sacar la constante de la integral. Entonces, este menos 2 que tenemos acá, usando esa propiedad, lo podemos sacar de la misma. Lo mismo vamos a hacer con el 3. Lo podemos sacar de la integral. Y llegamos a esta expresión. Ahora bien, una vez hecho eso, fíjense que ahora sí hay que ponerse a resolver las integrales correspondientes, ¿sí? O sea, la integral de 1 sobre x y la integral de 1 sobre x menos 1. La integral de 1 sobre x es fácil, porque es una integral básica.
es la integral de 1 sobre x nos daba el logaritmo del valor absoluto de x más una constante. Fíjense que en este caso nos queda esto de así, ¿sí? No se olviden que el menos 2 estaba fuera multiplicando la integral. Por eso es que ponemos el menos 2 por el logaritmo del valor absoluto de x, más la constante 1. Pero claro, ¿y cómo hacemos la integral de 1 sobre x menos 1? Bueno, esta integral van a ver que es una integral cuya familia de primitivas es a partir de un logaritmo, al igual que la de 1 sobre x, ¿no? 1 sobre x menos 1, uno no esperaría que fuera muy diferente la integral que estamos usando. Entonces, fíjense que eso mismo que les acabo de mencionar es la pauta para usar sustitución, el método de sustitución. Obviamente, por ahí si ya están cancheros, miren la integral de 1 sobre x menos 1 y digan, la integral me da el logaritmo del valor absoluto de x menos 1 más una constante. Y estaría bien. Pero bueno, vamos a justificarlo, digamos, en forma completa para este ejercicio. Lo que vamos a hacer es aplicar un método de sustitución. Vamos a elegir a u igual como x menos 1, o sea, u igual al denominador, básicamente. Entonces, el de u, fíjense que el de u es la derivada de x menos 1, que es diferencial de x en este caso. Entonces, a partir de eso, lo que hacemos es el menos 2 logaritmo del valor absoluto de x más c1, lo copiamos como está, ¿sí? Y a partir de ahora vamos a usar la sustitución que yo les mencionaba. Fíjense, ahora ya no ponemos x menos 1 en el denominador, sino que ya ponemos u y después lo mismo con el diferencial, ¿sí? Fíjense que el diferencial de u es igual al diferencial de x, por eso es que nos queda esto prácticamente igual. Pero esta integral escrita de esta forma ahora es una integral tipo logarítmica, ¿sí? O sea, el resultado va a ser un logaritmo. Entonces la integral de 1 sobre u, diferencial de 1, es otra cosa que el logaritmo, ¿sí?, del valor absoluto de u. Nunca se olviden de poner el valor absoluto en estas integrales, ¿sí? Siempre que integren 1 sobre x, recuerden que va con logaritmo del valor absoluto de x, ¿sí? Entonces, nos quedaba todo esto que ya lo veníamos arrastrando de antemano, más 3 veces el logaritmo de u, del valor absoluto de u, más una constante, ¿sí? La constante 2. Ahora bien, no se olviden que cuando utilizamos el método de integración por sustitución en una integral indefinida, esa variable u es una variable parche, es una variable temporal si quieren. Debemos volver a lo que realmente era u, y u en realidad valía x menos 1. Entonces este u que está acá lo vamos a cambiar por un x menos 1, ¿sí? Entonces nos queda menos 2 logaritmo del valor absoluto de x, más 3 veces el logaritmo del valor absoluto de x menos 1, más una constante c'. Y esto lo van a ver que se hace muchas veces. ¿Qué acaba de pasar ahí? Porque uno decía, faltan las constantes, porque antes había c1 y c2, y ahora resulta que hay una sola constante llamada c'. Bueno, lo que se hace acá es que se agrupa en una sola constante a c1 y c2. O sea, c1 más c2 es una suma de constantes. Me va a dar otra constante. Bueno, esa otra constante la renombramos como c', ¿sí? O sea, al hacerlo de esa manera, nos estamos ahorrando estar escribiendo varias constantes, porque imagínense que tuvieran 3 integrales. Entonces habría una C1, una C2 y una C3. Bueno, es una cuestión, digamos, que nos simplifica mucho reescribirlo de tal manera que nos quede como una constante final escrita a partir de las dos que originalmente estaban presentes, ¿sí? Y al hacer eso, ya está. Ya se terminó la integral. Entonces, fíjense, probablemente les haya quedado claro por qué es bastante odiado este método, ¿no? Porque no es que solamente uno tiene que integrar per se, sino que además uno tiene que resolver un sistema de ecuaciones que obviamente le permite reescribir esa integral, que en principio uno no la podría calcular, como una suma o resta de integrales bastante sencillas, que quedan por lo general con logaritmos, como les acabo de mostrar recién, ¿sí? Pero bueno, aunque eso sea así, fíjense que lo bueno que tiene el método de fracciones simples es que es fácil identificar cuándo una integral debe ser resuelta por este método. ¿Está bien? Lógicamente, no siempre les va a parecer la forma más cómoda de hacerlo, pero tengan presente que siempre que se topen con una integral de una función racional, lo más probable es que sea de fracciones simples. O en su defecto puede que sea una sustitución, ¿sí? Pero van a ver que cuando es una sustitución salta rápidamente a la vista si es o no por ese mecanismo.
Pero, como les digo, la recomendación general es si ven una integral de una función racional, tengan presente que el método de fracciones simples sería la respuesta más adecuada en ese momento, ¿sí? Así que bueno, ahora en el próximo video vamos a seguir con el caso 2, ¿sí? Que sería, ¿qué pasa cuando tenemos que integrar una función racional, pero en el caso en el que el denominador ahora tiene raíces reales repetidas, ¿sí? Es decir, ya no son raíces simples, sino que, por ejemplo, en el denominador nos queda un x más 2 al cuadrado, ¿sí? No es x más 2 solito, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en el próximo video, así que lo vemos allá.